por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. El día de hoy vamos a hablar acerca de la identidad de la familia. Recuerde que estamos hablando de esta serie de mensajes sobre identidad y de la importancia que es. Le digo, el domingo pasado el mensaje estuvo hermoso de saber que somos hijos queridos de parte de Dios. ¿Cuántos hijos queridos hay aquí? Levante su mano. ¿Cuántos hijos queridos? Amén. Yo salí tan lleno, tan rebosante y a pesar de que sabemos cuando esta palabra viene y nos afirma, nos hace tanto bien al corazón, nos hace tanto bien a nuestra alma y nos ayuda y nos anima a seguir caminando en medio de la situación que estemos. En medio de la prueba, de la circunstancia, el saber que soy el hijo querido de Dios y que Él está guardándome, que Él tiene un plan ya para mí, que Él va conmigo paso a paso que yo doy, eso me da la confianza de seguir adelante. Amén. Pero mire, cuando hablamos de la familia y de cómo está constituida, la mayoría de nosotros, y no me va a dejar mentir, crecimos con un concepto de familia muy limitado. Un concepto de familia en el cual lo único que teníamos como referencia era la familia en la que crecimos. El ejemplo que vimos de nuestros padres, el ejemplo que vimos de nuestros abuelos. Y era la única referencia que nosotros teníamos y la generación que, los contemporáneos de mí y algunas generaciones aledañas a esto, no me van a dejar mentir que era lo que vimos en casa. Y pensábamos que así era la estructura familiar y que así era como se tenía que llevar una familia. Y crecimos con esta estructura que decíamos, pues está formado papá, mamá y los hijos. Papá es el jefe de la casa. Lo que papá diga, eso se hace y se acabó la historia. Papá es el que trabaja, es el que trae la comida a la casa, es el que trae la provisión y él es el que da la última palabra en la casa. Luego entendíamos que mamá era la que administraba la casa, que mamá era la que tenía que arreglar todo para cuando el jefe llegara, tenía su plato de comida calientito ahí, todo estaba bien, el asunto con los muchachos ella ya lo había solucionado, o si había alguna cosa pendiente, pues agárrense muchachos donde la mamá fuera y se quejara con papá, ya sabían. Se quitaba el cinto o agarraba una vara o agarraba un cable. ¿A cuántos les tocó cable y cinto y eso? Era duro eso. Y bueno, y antes de que llegara papá, pues la famosa chancla, ¿no? Venía mamá y ¡pum! Y nos daba y nos tocó lidiar con todo eso. Y como hijos sabíamos que teníamos la obligación de obedecer. Y fuimos creciendo así. Pero fíjese qué tremendo, cómo este ejemplo que nosotros vimos, lo fuimos repitiendo. Y de esa misma manera, cuando nosotros llegamos a tener una relación, pues dijimos, yo voy a ser como mi papá. Y mi papá era de reglas, aquí va a ser así. Y el que no quiere, pues prepárese porque viene papá con todo y se lo va a echar. Y la mamá y mi esposa, pues tiene que ser como mi mamá. Y donde no, que ni se le ocurra porque aquí se arma una guerra. Y los hijos pues también, y teníamos ese mismo modelo y lo repetíamos por varias generaciones, así lo hicimos, por varias generaciones. Incluso en nuestras generaciones, en ese tiempo, el escuchar sobre un divorcio era algo así como que te daba miedo, no podías escuchar eso, porque decían, no, ¿cómo es posible? No puede ser así, no puede pasar eso. Una separación era algo tan aislado, era algo que no se veía mucho. Porque la persona que llegaba a caer en una situación como esta dentro de la familia, que llegaba a divorciarse, quedaba marcada. Le ponían una etiqueta y tal parece que salías a la calle y todos te leían ahí, divorciado. Y así tocaba vivir. Con esa etiqueta. Y la gente ya no decía, ahí va Carlos, no, decía, ahí va el que se divorció. Y nos etiquetaban de esa manera. Como también hubo personas que no pudieron vivir la experiencia de tener un padre que caminara al lado de ellos, sino que fueron el producto de una noche de desenfreno. Papá jamás se hizo responsable de esto que hizo, y el producto de eso, pues hubo muchas personas que sí, la palabra sigue fuerte, pero se usaba mucho y la gente
algunos que querían lastimar y decían, si él es un bastardo, es un hijo bastardo, es una hija bastarda, porque no tiene papá. Y eso dolía en el corazón. Y eso lastimaba fuertemente y marcaba a las personas. Era una vergüenza para quienes vivían o venían de este tipo de relación. Era una vergüenza el poder decir, y muchos mentían, decían, no, mi papá se murió. O mi papá lo atropelló un carro, o se lo llevó un extraterrestre, lo que sea teníamos que decir, para que nadie supiera cómo habíamos llegado nosotros al mundo, las personas que vivieron esa experiencia. Pero así era. Entonces, como resultado de todos estos casos, empezamos a ver el surgimiento de varias formas de familia, de nuevas formas de familia, contando con familias que aunque no se separaban, pero vivían situaciones bien tremendas en el hogar. Y no necesariamente porque estaban unidas tenían la dirección o la estructura correcta que podía desarrollar a la familia de una manera saludable. Incluso había matrimonios que estaban juntos por compromiso y decían, ya no te aguanto, ya no te soporto, le decían él a ella o ella a él, decían, pero estemos juntos hasta que los muchachos crezcan y se vayan. Yo creo que muchos conocen a alguien así, o algunos vivieron una experiencia así en su familia también. Y los papás hacían eso, se casaba el último, no duraban ni meses y pum, se acababa la relación. Porque aunque estuvieran juntos en casa, ya estaban separados desde hace mucho tiempo. Y era triste, y esa era una forma de familia y lo que llamábamos tradicional, porque pues los veíamos que vivían en la misma casa, los veíamos que a veces salían y se veía todo tan bien, pero no sabíamos lo que se vivía ellos dentro de su casa cuando cerraban la puerta. Y era una forma de familia que empezó a desarrollarse ahí. La siguiente forma de familia es la familia de convivencia, donde los padres viven juntos, pero aún no le dan formalidad a la relación. Es decir, no se han casado legalmente, no se han casado por la iglesia, porque así lo vieron de sus padres. Fue el modelo que siguieron de sus padres. No hubo algo o alguien que les diera dirección para tomar las decisiones correctas, y tampoco hubo alguien que les hablara de las consecuencias de no hacer las cosas de manera ordenada como Dios quiere. Y se repetía el patrón vez tras vez. Incluso yo les voy a contar algo y yo hablé con la persona antes de comentarlo, le pedí permiso porque hace alrededor de 3 meses tuve la oportunidad de casar aquí una pareja que llevaba 30 años viviendo en convivencia, 30 años. Cuando se acercaban me dicen, pastor, ¿sabe qué? Queremos formalizar nuestra relación, queremos casarnos después de 30 años. Tremendo, ¿verdad? Para muchos dirían, ya 30 años, ya, ¿para qué vamos a gastar en fiesta? ¿Para qué vamos a gastar? O sea, ni el tiempo que vamos a perder, ya sigamos, no ha pasado nada en 30 años, no va a pasar en otros 20 o 15. Pero nunca es tarde para tomar buenas decisiones. Nunca es tarde. Y hablándole de esta familia en específico, y vuelvo y le digo, le pedí permiso para hablar sobre esto, ya hay miembros en su familia que están repitiendo el patrón. Hay hijos que ya llevan 9 años viviendo en convivencia y no se han casado. ¿Por qué? Porque hacemos lo que vemos, lo que aprendemos. Pero ahora ya los padres les dejaron un ejemplo de decir, hey, ya hicimos esto. Y ellos hablaron con ellos, nos tardamos, perdónenos, porque el haber retrasado la bendición de Dios en medio de la relación, pues privó a los hijos de mucha bendición. Y ahora los padres reconocían esto. Y muchas familias viven así, muchas parejas viven así. Y pues se usa el argumento de que si no funciona tenemos la oportunidad de separarnos y no hay nada legal que nos ate. Sin embargo, no terminamos de entender que más allá de un papel que nos una, hay algo en lo espiritual que es mucho más fuerte, que tiene mucho más peso de estar viviendo con una persona, de conectarte en espíritu con esa persona. Eso es mucho más fuerte, pero cuando esa conexión no va dirigida por Dios y no va dentro del orden de Dios, es muy peligroso que podamos seguir caminando de esa manera. Por eso, en lo más que podamos, y por eso te digo, no habíamos aprendido nada de esto anteriormente, nadie nos hablaba de esto,
Pero hoy, gracias a Dios, tenemos acceso a tener claridad de las formas que estamos en riesgo de vivir o que muchos estamos atravesando para enderezar el camino y tomar decisiones más sabias y tomar decisiones dirigidas por Dios. Otra forma de familia son las parejas que rehacen su vida familiar, ¿no? Con hijos de relaciones anteriores. Y cada una de las formas que te estoy diciendo que surgieron de historias, de episodios de vida, tiene su peculiaridad y tiene sus luchas y tiene sus pruebas. Uno dice, ay, mira, conocí a tal muchacha y tiene hijos y yo también tengo hijos, vamos a hacer una familia más grande. Eso es una revolución. Usted no sabe de qué tamaño es ese chicharrón. No que no lo hagas, claro que se puede hacer. En Dios siempre hay una restauración y hay una nueva oportunidad, pero se necesita sabiduría, se necesita dirección para poder caminar de la mejor manera. No podemos confiar en mi propia capacidad de administrar una relación de este tipo, porque nos va a costar mucho y nos va a doler el doble. Pero es otra de las formas que resultaron de todo esto. Y la última, de las que tengo aquí, puede haber muchas, pero de la que te voy a hablar aquí es la familia monoparental, cuando solamente mamá atiende a la familia o solamente cuando papá atiende a la familia, porque o uno de los dos fallecieron o uno de los dos se fueron de la casa. Salieron y se quedaron así. Y son familias que funcionan y que las vemos ahí. Como te digo, cada una de estas formas de familia tienen una historia detrás, tienen un trasfondo lleno de experiencias, algunas afortunadas, que gracias a esas experiencias afortunadas te dieron la oportunidad de acercarte a Dios y de cambiar las cosas y tomar otro rumbo. Sin embargo, hay otros que tienen experiencias desafortunadas donde evento tras evento los fue alejando de Dios y no podían darse cuenta de que necesitaban a Dios, y eso los llevó a un enredo mucho más difícil de poder arreglar. Ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿Ya no tienen solución? Claro que no, en Cristo todo hay solución. En Cristo todo se puede arreglar, pero de eso vamos a hablar precisamente, porque incluso algunas de las familias que aquí hay muchas me están viendo también, muchas familias que son reconstruidas. ¿Cuántos se acuerdan cuántas veces te hicieron la invitación de acercarte a Dios antes de que le dijeras sí a Cristo, que le abrieras tu corazón? Y estabas metido en una situación tan tensa, en una situación tan crítica, y te invitaban y tú no querías sin saber que era la oportunidad para comenzar tu restauración. Pero nos negábamos a eso. Hoy lo entendemos, hoy estamos en Cristo, hoy tenemos más claridad, la palabra nos da más luz de las cosas que estamos atravesando, pero antes nos costó muchísimo tiempo y decimos, y a veces nosotros pensamos, es que no sé cómo lidiar con esto. Sin embargo, y la Biblia lo dice, ¿no? En Eclesiastés 1:9 dice, la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo debajo del sol. Es decir, todas las situaciones que nuestra generación estamos atravesando a nivel familiar, las generaciones pasadas a nosotros ya las vivieron. Para nosotros es nuevo, claro, porque somos una nueva generación y estamos atravesando esto, y cada generación va subiendo el grado de dificultad a las situaciones que está enfrentando. Pero todo esto, todo lo que estamos viviendo ya pasó. ¿Y sabes quién es el único que ha estado en medio lidiando con todo esto, trayendo restauración y trayendo vida? Es Cristo, es Dios. Porque Él está de generación en generación. Porque Él es Dios, Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Entonces, cuando tú y yo entendemos eso, nos debe dar la suficiente confianza de saber que lo que estoy atravesando en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, en Dios hay una respuesta para todo eso. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro y abrazarlo. Y la verdad es de que muchas veces, aunque conozcamos todo esto, nos resulta a veces tan difícil poder tener la confianza de creer que Dios tiene el control. Usted no me va a dejar mentir. Estamos lidiando, hay gente que tiene años viniendo a la iglesia, pero aún no le ha rendido su vida a Cristo. Ay, eso no es posible. Créame que es posible. Hay gente que viene, que lleva años aquí en la iglesia y aún no ha dado el paso de querer bautizarse. No es posible. Claro que es posible.
¿Qué pasa entonces? Cada semana escuchamos palabra. Cada semana el Espíritu Santo nos habla. ¿Qué está pasando entonces? No tenemos la suficiente confianza en Dios de creer que Él realmente tiene el poder de abrazarnos, de sanarnos, de sentirnos amados con Él. Pero tenemos que llegar a este convencimiento. Alguien me dijo una vez: oye, ¿por qué pareciera que en la iglesia predicamos los mismos temas y hablamos de lo mismo? Le dije: pues porque somos bien cabezones y nos tienen que repetir y repetir y repetir las cosas para poderlas entender. Y es la verdad. Escuchamos tantas veces la misma palabra, pero no damos ni un paso para caminar en esa palabra. Por esa razón, hoy queremos hablar sobre la familia y continuamos en esta serie basada en el libro de Efesios. El pastor habló la semana pasada los versículos del 1 al 14 del capítulo 5 de Efesios, y el día de hoy quiero cerrar este capítulo de Efesios 5, y comienza diciendo el versículo 15. Mira lo que dice Efesios 5, 15 al 20. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios. En hebreo la palabra necio es asopos, que se traduce como insensatos. Dice: no vivan como insensatos. Insensato es aquella persona que hace lo mismo vez tras vez esperando resultados diferentes. ¿Conoce a alguien así? Si está al lado, dele un codacito. Dice: no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Diga: días malos. Dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino. Y cuando habla de emborracharse con vino, sí lo podemos tomar literal, pero usted sabe que el emborracharse es perder la sobriedad de las cosas. Entonces todo aquello que nos lleve a vivir excesos en la vida es emborracharse con muchas otras cosas. Todo aquello que nos haga perder la sobriedad. Ponle el nombre que quieras: orgullo, falta de perdón. Todo esto que está ahí en exceso en tu corazón, en tu vida, es estar embriagado con todo eso. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Dice: en cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias a Dios por todo. Dice: a Dios el Padre, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran verdad, hay muchas verdades que habla estos versículos que acabo de leer, pero una gran verdad que nos afecta a todos, y es que es una realidad. Estamos viviendo días malos. Estamos viviendo días malos. Hemos visto, ya te pusimos igual cantidad de videos de todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo, de cómo esta sociedad se empeña y se empecina en bombardear a nuestros hijos, bombardear a nuestras familias, bombardearnos a nosotros mismos con cosas que nos distraigan para no hacer lo que tenemos que hacer. Y pensamos nosotros que estamos bien porque ya nos quitamos muchas cosas, está bien, ya no soy tan malo, mira, vengo a la iglesia, diezmo, estoy tratando de hacer las cosas, no soy tan malo, pero hay cosas que aún no estamos haciendo. Y la Biblia así nos dice y nos confronta y nos dice del pecado que cometemos, algunos pecados ocultos, algunos pecados que aún no hemos traído para que Dios nos perdone, pero también está esos pecados de omisión cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Y de esos casi no hablamos, y de esos casi no nos gusta que nos hablen. El decir lo que tenemos que hacer. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia. Hay de aquel. Hoy podemos ver cómo el mundo y el diablo está encargado de gobernar estos días malos, estos días que a través de los cuales se preparan a cada instante sin descanso para crear escenarios donde puedan distorsionar más, donde puedan confundir más, distraer y debilitar el núcleo familiar. Y más allá de eso, esos escenarios buscan que perdamos la identidad que podemos tener en Dios en nuestra familia. Cada uno de nosotros en nuestra casa tenemos que desarrollar una identidad que Dios ya nos dio como familia. ¿Cómo es una identidad en mi familia? La gente cuando nos vea sabe cómo somos nosotros, sabe cómo hablamos, sabe cómo reaccionamos, sabe cómo servimos a Dios.
O por el contrario, sabe cómo reaccionas, que estás como un cerillito que apenas te dicen algo y te prendes. O saben que, sí, fulanito, sí, él viene una vez al mes. Estamos creando esa identidad. Cada día estamos trabajando por esa identidad. Fulanito, sí, él no le puedes exigir mucho, porque si le exiges mucho, pues no, ya al rato va a decir que mejor se va a la iglesia. Ay, qué exagerado, créame que pasa. ¿Qué identidad estamos nosotros trabajando en nuestra familia? ¿Cómo nos reconocen las personas? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos estamos presentando delante de ellos? Y todo esto, mientras tú y yo estamos entre si hacemos lo que tenemos que hacer o no lo hacemos, el mundo no para, el diablo no para. Y está creando más formas de vida para enredar, más formas de familia para enredarnos más. Lo hemos hablado, lo sabes. Hay ahora mismo esta otra forma de familia que el mundo sacó, la forma homoparental, donde dos hombres pueden casarse y pueden decir nosotros somos capaces de criar a nuestros hijos. O dos mujeres se casan y dicen nosotros somos capaces de criar a nuestros hijos. No necesitamos esa forma original de la que habla la Biblia. Podemos demostrar que somos iguales o mejores que unos padres donde están hombre y mujer. Y traen estas mentiras que parecen verdad. Sin embargo, lo que vemos en Efesios, en los versículos que te estoy leyendo del 15 en adelante, vemos cómo Dios es bien claro y empieza a hablar de funciones que tenemos el hombre y la mujer, para que trabajando en conjunto podamos darle la identidad a nuestra familia que necesita cada día. Y quiero traerte una historia que viene en la Biblia, que nos va a ayudar a entender lo que dice Efesios 5:17, ¿no? Que no actuemos sin pensar, que más bien procuremos entender lo que el Señor quiere que hagamos. Y la historia está en Génesis 37, un capítulo antes habla de toda esta historia de José. No te voy a hablar de José, no te voy a hablar la historia de José, pero si tú lees en el capítulo 37, en esos últimos versículos habla de cuando los hermanos de José se están poniendo de acuerdo para matarlo. Lo quieren matar. Se levanta uno de sus hermanos, Judá, y le dice: no, esa es una atrocidad, no lo matemos, vendámoslo mejor para que no le hagamos este mal. Y pareciera que Judá entra al rescate de José para que no lo maten, pero sí consiente en venderlo como esclavo y sacar un beneficio de eso. Y el versículo 37 empieza a decir eso, y el capítulo 37, pero el capítulo 38 nos empieza a hablar de que aquí comenzó un proceso en la vida de Judá, donde trajo tanta carga a su corazón, donde trajo tanto pesar por esa decisión que había tomado en conjunto con sus hermanos, que no lo pudo soportar y salió huyendo de su casa. Dice la Biblia que él salió huyendo de su casa y se fue a un lugar, a una ciudad llamada Adulam. Dice, y empieza ahí a relacionarse con malas compañías. Empieza a relacionarse. De entrada, esa ciudad era cananea, era una ciudad que no adoraban a Dios, era una ciudad idólatra, y todas las personas que estaban ahí pues cometían pecados delante de Dios. Pero Judá decide irse a esta ciudad de Adulam, y cuando está ahí conoce a un hombre, a un cananeo llamado Hira, quien le presentó a una mujer de la cual la Biblia no menciona su nombre, pero sí dice que era hija de Sua, no hija de Su, para los mexicanos que me entiendan, no es hija de Sua, ¿ok? Dice, entonces Judá dice, la Biblia menciona que cuando conoció a esta mujer, bueno, no lo dice la Biblia, pero según los historiadores, dicen que Judá, cuando tomó esta decisión de salirse de su casa y conoce a esta mujer, apenas tenía 15 o 16 años cuando tomó esa decisión. Como muchos de nosotros, ¿no? Que empezamos a tomar malas decisiones a esas edades. Y estoy hablando de nuestra generación. Tomamos decisiones bien locas y bien desenfrenadas, pero que nos hacían sentir valientes, ¿no? Y mire, y a pesar de que tenía esta edad, Judá decide casarse con ella en contra de las costumbres judías, y aquí es donde él empieza a faltar a todo lo que él había aprendido de su padre,
porque número uno, la mujer era cananea y los judíos no podían mezclarse con los cananeos. Aquí falta la primera vez. Y número dos, no fue su padre quien la eligió, sino que él tomó la decisión de casarse con ella. Para la costumbre judía de esos tiempos era el padre quien buscaba la mujer para sus esposos. Yo sé que muchas mujeres quisieran que esa situación se pudiera dar todavía, ¿verdad? Que pudieras escogerle la mujer a tu hijo, pero no se puede, eso era antes, ¿ok? Entonces Judá busca a esta mujer y nos cuenta la historia que cuando se casó con ella tuvo 3 hijos. El primero de sus hijos lo llamaron y este cuando creció se casó con una mujer llamada Tamar. Pero hizo lo malo delante de Dios y estaba haciendo las cosas que Dios aborrecía. Y por esa razón Dios le cortó la vida a Entonces en Génesis 38:7 dice, pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor literalmente le quitó la vida, lo mató, porque Dios no quería no quería verlo en esa condición. Luego después ellos tuvieron otro hijo, y habla de este segundo hijo que se llamaba Onán. Y dice la Biblia que según el uso antiguo, ¿no?, de los judíos, si el primer hijo o el hijo mayor se casaba y moría, el hijo que seguía tenía que casarse con la viuda para asegurarle descendencia a su hermano. Entonces Onán sabía esta parte de la ley y dijo, ok, me caso con ella para preservar el nombre de su hermano fallecido, ¿no? Entonces consiente en casarse con ella, pero en donde se negó él fue en la parte de levantarle descendencia a su hermano. Onán no quiso levantarle descendencia a su hermano. Tenía relaciones con ella, fíjese bien. Onán tenía relaciones con esta mujer, con Tamar, pero cuando estaba teniendo relaciones tiraba el semen en el piso para no tener relación, para que no fuera a tener descendencia. No se me asuste, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, mire lo que dice el verso 9. Dice, pero Onán, estoy leyendo el capítulo 38, el verso 9, dice, pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo, y esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. ¡Qué loco! Ahora piensen esto. ¿Cuántos recordamos a Judá, ¿no?, a la tribu de Judá, y leemos del el león de la tribu de Judá? Amén, ¿se acuerda de eso? Muchos lo cantamos y lo celebramos y todo eso, el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesús. Quiere decir que de esta descendencia que tenía que darse a través de Judá, venía la línea de Jesús. Y por causa de que este hombre, Onán, se negaba a tener esa descendencia para dar continuidad al plan de Dios, dice la Biblia que Dios le cortó la vida, porque estaba limitando o atentando contra el plan de Dios de que la descendencia o la línea de vida de Jesús naciera de ahí, al tirar el semen en el suelo. Había un plan, pero él boicoteaba el plan de Dios, pero él abortaba el plan de Dios. ¿Y cuántos padres y madres de igual forma derraman en el piso los propósitos de sus hijos? ¿Cuántos padres y madres derraman en el piso los planes que Dios tiene para sus hijos? Al rechazar en obediencia a Dios lo que Dios les pide que den, o lo que Dios les pide que caminen en obediencia, y dicen no. Y dicen cosas, pero ¿para qué? ¿Para qué me bautizo? ¿Qué voy a ganar con eso? ¿Para qué tengo devocionales familiares? ¿Para qué presento a mis hijos? ¿Qué necesidad? ¿Para qué diezmo u ofrendo? ¿Para qué los traigo al servicio de jóvenes? ¿Para qué los traigo a Café Kids? ¿Para qué me comprometo a servir? ¿De qué sirve eso? ¿Para qué me levanto a orar los martes? ¿Para qué me meto en un grupo café? Y empezamos a ponerle peros y a ponerle trabas a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros para bien nuestro y de nuestra familia. Y es como si estuviéramos actuando
como lo estaba haciendo Onán, tirando el semen al piso. Ay, hermano, esa palabra está muy fuerte. Semen viene de la raíz de semilla. Para que una semilla pueda crecer y dar fruto, tiene que tener la tierra fértil, tiene que tener las condiciones meteorológicas correctas para que pueda crecer, desarrollarse y dar fruto. Cada uno de los planes que Dios tiene para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos tiene que desarrollarse dentro del plan perfecto, dentro de la tierra fértil. ¿Qué es la tierra fértil? Estar dispuesto a que Dios trabaje en este corazón. Es más, hágale así. Dios necesita trabajar en este corazón. Más dígale a su vecino para que le pregunte la otra vez, dígale, Dios tiene que trabajar en este corazón. Tengo que hacerlo tierra fértil. Para que entonces, ¿y cómo creo las condiciones para que esta tierra fértil, cuando le caiga la semilla, empiece a dar fruto? Tengo que obedecer. Tengo que confiar en Dios. Tengo que creer que lo que Él me está pidiendo que haga no es una cosa más en una lista de cosas por hacer, sino que es un privilegio que Dios me toque a la puerta de mi corazón cada vez y me diga, hijo, necesito que avances. Ay, Señor, es que ya tengo muchas cosas en el plato, ya no puedo más. Hijo, necesito que avances. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero nos cuesta entender esa parte. Nos cuesta. Y con nuestras acciones, con el limitar a Dios de que trabaje en nuestra vida, estamos boicoteando el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabe lo que pasa en la mayoría de los casos? Lo que las familias prefieren experimentar en vez de someterse en obediencia a Dios, lo dice aquí en Isaías 4 del 1 al 2. Es una palabra profética que habla aquí. Dice, en aquel día quedarán tan pocos hombres que 7 mujeres pelearán por uno solo y le dirán, deja que todas nos casemos contigo, nos ocuparemos de nuestra propia comida y nuestra ropa. Solo déjanos tomar tu apellido para que no se burlen de nosotras diciendo que somos solteronas. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que hoy día hay familias, hay matrimonios que le dicen al Señor, hey, déjame casarme contigo, déjame tomar tu apellido, dame la oportunidad de poderme llamar cristiano, de poderme llamar un seguidor tuyo, pero no te metas en lo que voy a comer, no te metas en lo que voy a vestir, necesito nada más tu apellido, es todo lo que necesito. Necesito que la gente me identifique como eso, pero no me pidas que haga nada más. Muchas familias optan por vivir de esa manera y viviendo de esa manera están arruinando el plan que Dios quiere para la vida del matrimonio y de los hijos. Judá tuvo otro hijo más, Sela. Este tercer hijo pues era el más chiquito y pues la costumbre decía que si era chiquito y la mujer seguía viuda todavía, tenía que dejarlo crecer. Cuando tuviera edad para casarse, lo casaba con la mujer. Total que mandó a Tamar a su casa, ¿no? Le dijo, vete a casa de tus padres y allá espérate. Cuando yo te diga que Sela está listo, pues entonces ya organizamos la boda. Sin embargo, dicen los estudiosos que había un temor en Judá porque decía, no es casualidad que a esta mujer se le hayan muerto ya 2 de mis hijos. Él pensó que ella los estaba matando. Dijo, no le voy al tercero, le va a pasar lo mismo. Entonces, él hizo uso de esto, ¿no? De reservarlo para cuando creciera, pero él jamás le notificó a ella que él ya estaba listo. Entonces, dice que Judá la envió a la casa de su padre y mire lo que pasa después en Génesis 38 del 12 al 18. Dice, unos años después murió la esposa de Judá, dice, cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Hira, con el que conoció desde el principio, el adulamita, dice, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube de Timna para esquilar las ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había dado al arreglo, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse.
Dice, luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, el cual, dice, está rumbo a Timna. Versículo 15, Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Y aquí está, mire, esto parece una serie de Netflix. Fíjese cómo dice aquí adelante. Dice que viene Judá y le hace esta propuesta. Dice, hey, déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Fíjese cómo está bien loco esto. Dice, te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que me enviarás el cabrito?, preguntó ella. Amén, esto está. Verso 18 dice, ¿qué clase de garantía quieres?, le dijo Judá. Dice, ella le contestó, déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Cada una de las malas decisiones que Judá estaba tomando estaba entregando un poco de su identidad, un poco de su identidad. Y ahora estaba a punto de cometer uno de los errores más grandes, el meterse con su nuera. Ahora, podemos decir, sí, pero es que él no sabía que era ella. Posiblemente, pero él lo iba a hacer con cualquier otra. Solo que aquí Tamar se arriesgó a tomar esta decisión porque ella sentía ese impulso de tener de continuar con su linaje, sin saber ella lo que Dios tenía destinado. Pero aunque mire aquí como de esta manera, podemos ver como de esta manera igual, así con pequeñas malas decisiones. Y por eso por eso inicié hablándote de cómo surgían las situaciones en nuestra vida. Porque de esta misma manera, muchos de nosotros tomamos pequeñas decisiones en las que fuimos entregando la autoridad, en las que fuimos entregando identidad, en las que nos fuimos despojando del valor, del poder, de poder levantarnos y caminar firmes como hijos de Dios, como hijas de Dios. Y entregamos todo esto. Y hemos hecho tantas metidas de pata que ahora nos sentimos, es que no lo puedo arreglar. ¿Cómo lo arreglo? Pasé esto, atravesé esto, rompí relaciones, ¿cómo la reconstruyo? Prefiero mejor dejarlo al tiempo y olvidarme. Y sí, voy a perder a lo mejor la relación con mis hijos, pero pues qué importa, así lo dejo. O no, hay cosas que ya no le pido perdón a Dios porque pues, ya para qué. Ya pasó lo que pasó, ya mejor así lo dejo, ya no hago nada al respecto. Sin saber que cada una de esas decisiones pequeñas nos van robando nuestra identidad. Se va juntando un cóctel de malas decisiones que nos van arruinando la vida por nosotros mismos. Nosotros mismos vamos arruinando todo eso. La Biblia no dice exactamente, porque te digo, toda esta historia la habla el capítulo 38, tú lo puedes leer en casa. La Biblia no dice exactamente en qué momento Judá regresó a la casa de su padre, porque si seguimos leyendo ahí el capítulo 39 viene diciendo, ya continúa la historia de José y todo esto, y usted va a ver cómo cuando los hermanos fueron a ver a José, Judá iba en el grupo. No sabemos en qué momento Judá viene y se reconcilia con su papá de haberse ido de la casa, no de lo que hizo con José, porque ni mismo Judá sabía que José no había muerto, o si seguía vivo o no, pero sí viene y reconcilia con su papá y viene con su bagaje, ¿no?, de cosas ahí, viene con una esposa que era la esposa de sus hijos y viene y le cuenta todo esto a su papá y pues el papá la recibe y el papá los tiene ahí. Y luego viene cuando esta hambruna que azotó a todo el mundo y encontraron solamente alimento en Egipto, pues entonces el papá ya le da la comisión y va con los hermanos y usted conoce el resto de la historia, ¿no? Sin embargo, hay algo muy importante aquí para resaltar en la vida de Judá. En el capítulo 48 ya pasó lo de esta reconciliación con José y todo esto. Y Judá dio el paso de ponerse a cuentas con su padre, con su hermano, con sus hermanos, con Dios. Pero traía tantas cosas cargadas aquí, su vida hecha pedazos, como muchos de nosotros. No queríamos tener ese resultado, no queríamos tener
acabar de esa manera con nuestra vida hecha pedazos, llena de malas decisiones. Pero Judá tomó la decisión de venir y ponerse a cuentas, de pedir perdón. Y ese es el primer paso que hay que dar. Sea lo que sea que hayamos hecho, sea lo que sea que hayamos vivido, que hayamos afectado a personas que amábamos, tenemos que ponernos a cuentas. Tenemos que pedirle perdón a Dios y tenemos que pedirles cuenta también, ponernos a cuentas con ellos. ¿Por qué? Porque si dejaste una parte de tu historia en tu país, o a lo mejor en otro estado o en otra ciudad, y no has querido reconciliar, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que pedirle a Dios. Pero es que ¿cómo lo hago? Pide dirección a Dios. Lo puedes hacer. Pero es que ¿qué va a resultar de todo esto? Mira esto. Dice Génesis 48, del 8 al 10. Judá no era el primogénito de sus hermanos. Sin embargo, algo había en Judá que provocó el haber venido y ponerse a cuentas con Dios, con su padre, con sus hermanos, con José. Todo esto provoca lo que dice aquí el capítulo 49, los versos del 8 al 10. Dice Judá, es Jacob hablando con Judá, dándole esta palabra de bendición. La bendición no fue para el primogénito, la bendición la agarró Judá por haber tomado la decisión que tuvo de ponerse a cuentas. Dice Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus hermanos por el cuello. Dice, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, ese león joven que ha terminado de comerse a su presa, se agazapa como un león y se tiende como una leona. Dice, ¿quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Esta palabra de bendición fue desatada en la vida de Judá, y tú y yo hoy podemos disfrutar de ese acto de obediencia, de ese acto de reconciliación que Judá tuvo el valor de pararse firme, caminar, dar los pasos necesarios para llegar y ponerse a cuentas con Dios, con su padre, con sus hermanos. Tenemos que hacer algo. Las cosas no van a suceder por un deseo que tengamos en el corazón. Las cosas no van a suceder porque me duele lo que pasó. No. Por eso no suceden las cosas. Las cosas suceden cuando nos levantamos de nuestra condición y empezamos a caminar dando pasos de confianza en Dios, creyendo que Él es el que nos está llevando, creyendo que Él es el que nos está levantando, creyendo que Él es el que nos va a fortalecer para poder hacer lo correcto delante de sus ojos. Lo tenemos que hacer, no tenemos otra opción. Algo que en mi caso me pasó y le he hablado mucho de esto. Sin embargo, Dios me ha podido dar la oportunidad de poderle hablar sobre mi testimonio desde diferentes perspectivas. Y cuando estaba escribiendo el mensaje, Dios traía a mi mente cuando yo atravesé este proceso de divorcio, porque como te decía al principio, era algo que, por ejemplo, en mi familia, somos siete de familia, 4 hombres y 3 mujeres. Yo el más chico de la familia. Y yo me divorcié. Y sí, yo me sentía, como te dije al principio, con una etiqueta en el pecho y otra en la espalda, que donde quiera que fuera o a donde quiera que iba, sentía esas miradas que me juzgaban y me dolía y sentía vergüenza de lo que había pasado, porque cómo en mi familia iba a pasar algo así, cómo en mi familia había sucedido esto y con el más chico. Y es algo que te carga y es algo que te consume. Y fue algo tan duro para mí cargar con toda esta vergüenza. Mi identidad como hombre se desmoronó. Mi hombría se vio afectada. Igual que Judá, como ya no sabía cómo hacer con todo lo que estaba atravesando, mi hombría se vio afectada. Yo me sentí humillado. Alguna vez se los he contado, estuve atentando contra mi vida. Llegué a pensar en el suicidio cuando estaba metido en esa depresión. Yo no veía la luz en medio de todo esto. Estaba tan sumido en todo lo que estaba pasando. Y solamente recordaba historias que había escuchado, testimonios que decían:
Dios me dio un nuevo comienzo. Dios me dio una nueva oportunidad. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se experimenta eso? Pero cuando lo escuché sin saber qué significaba, lo hice en mi oración. Le dije, Señor, esto es lo que traigo. Así está mi vida. Está hecha a pedazos. Está como un rompecabezas. Ya le quise acomodar las piezas, no puedo. No puedo. Cada vez que trato de acomodarlas me duele y me lastima. Yo no puedo. ¿Tú puedes hacer algo con esto? Y se lo traje a Él. Y puse mi confianza en Él. Y empezó a decirme, y les prometo, yo les digo cuando me reúno con algún hombre y les digo, ¿sabes qué? Me costó tantos años entender la diferencia entre un creyente y un discípulo. Me costó tantos años entender que viví una vida a medias en mi relación con Dios, porque yo manejaba mi relación con Dios. Yo venía a la iglesia, diezmaba, servía en el ministerio de la alabanza el domingo, pero el resto de la semana manejaba mi relación con Dios como yo quería. Si quería, iba entre semana a la iglesia. Si no quería, decía que tenía mucho trabajo y punto, tenían que entender. Y no me lastimaba eso. Yo decía, así es la vida de cristiano. ¿Sabes por qué también? Porque eso yo lo vi en mis papás. Fue el ejemplo que yo seguí. Cuando llego a entender la diferencia entre un discípulo y un creyente y escuchar a Jesús que me dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a tú mismo, tomar tu cruz cada día y seguirme. Yo decía, ay Señor, eso no suena tan fácil. No, es que no es fácil, pero es la única opción que tenemos. Mi carga, dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si te sientes cargado, si te sientes cansado, ven, te voy a hacer descansar dándote otra carga. Pero esta carga la vas a hacer conmigo, ya no la vas a hacer tú solo. Yo voy a estar contigo, es mi yugo y en el yugo vas tú y voy yo. Déjame la parte difícil, yo lo único que necesito es que confíes en mí. ¿Cuántos de nosotros nos está costando esa parte? Hemos cometido error tras error, hemos cometido tantas equivocaciones y hemos optado por olvidarlas y no enfrentarlas. Vivimos las consecuencias, no las enfrentamos, tratamos de anestesiarlas para no recordarlas, pero están ahí. La pregunta es, ¿cuánto tiempo las vamos a entretener ahí? ¿Cuánto tiempo tiene que faltar para que nos levantemos, nos pongamos de pie y empezamos a enfrentarlas? No solos, escúchame, antes no teníamos esto, pero ahora sabemos que podemos hacerlo de la mano de Dios. No importa los errores que has cometido, no importa las equivocaciones que hayas tenido, hoy puedes levantarte y empezar a caminar tomado de la mano de Dios. Hoy lo puedes hacer. Dios está aquí y está hablando a tu corazón para decirte, hijo, no estás sola, hija, no estás solo. Vamos, levántate. Para muchos hombres el ejemplo que vimos de nuestros padres no ayudó mucho al momento de tomar decisiones. Y no es que estemos culpando a nuestros padres, créanme que lo que ellos hicieron, lo hicieron con todo el corazón y con todo el amor. Y les damos gracias por eso, pero necesitamos algo más, no podemos confiar que eso es suficiente. Tenemos que levantarnos. Hay muchas mujeres que vivieron o crecieron y se desarrollaron como mujeres sin falta de sabiduría, más bien con la falta de sabiduría. Pensaron que ser mujer es solamente tenerle la comida al esposo ahí en la casa. Ser mujer es tener la ropa planchada. Ser mujer es atender el gasto. Ser mujer es administrar eso. Y no, la Biblia dice que les dio una habilidad tan impresionante a las mujeres y les dijo, la mujer sabia edifica su casa. Tienes la capacidad, mujer, de ser una influencia tan tremenda en tu casa para edificar tu casa, no que la responsabilidad es solo tuya, no. Aunque debo reconocer que tenemos gentes tan hermosas, mujeres tan valiosas que han asumido la responsabilidad de dirigir a su casa ellas solas. Y eso es loable. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué lo hacen? Te lo voy a decir. Lo hacen
Por lo que dice aquí en Isaías 62, 4 y 5. Se pararon, empezaron a dar pasos en Dios y mira cómo Dios les respondió. Dijo: nunca más te llamarán la ciudad abandonada ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti como el esposo que se regocija con su esposa. Dios le da esta protección a estas mujeres valientes que se levantan y empiezan a poner su confianza en Dios. ¡Qué tremendo! Y a los hombres, Dios nos hace un llamado a que podamos ser el ejemplo de nuestra casa. El equipo de alabanza puede pasar. Hay una gran necesidad, hombres, de que podamos levantarnos, de que podamos empezar a caminar en lo que Dios quiere que tú y yo caminemos. Empezar a reconocer que ese machismo que aprendimos, mal aprendido, no funciona, no es la solución. El levantar la voz más fuerte en la casa, esa no es la solución. Pero el rendir nuestra vida a Cristo, esa es la solución. Porque entonces vamos a tener el mejor ejemplo a través de verlo a Él, de ser su discípulo, de qué es lo que Él quiere ver en mí, en mi carácter, en mi hombría, de qué es lo que quiere desarrollar en mí. Pero tengo que dar el paso de rendirle mi corazón a Él. No va a suceder porque deseo o porque mi esposa lo desea. Yo tengo que asumir la decisión. Aquí hay hombres que Dios los está llamando a que se tienen que levantar firmes para vivir lo que dice Filipenses 4:9. Jesús hablando dice: lo que aprendiste de mí y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced. ¿Qué Dios te ha estado hablando que hagas? ¿Qué Dios ha estado hablando a tu corazón que no has hecho todavía, hombre? Es que, hermano, yo trabajo un montón, usted no sabe. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Dios lo sabe. Ponte de pie, café, en esta hora. Estos versículos como hombres nos confrontan, nos sacuden. Aunque hay mucha resistencia en el corazón del hombre y de la mujer a poder ser obedientes a la palabra de Dios, pero Dios siempre va a seguir insistiendo. Siempre va a seguir insistiendo. Si Dios habló a su corazón y usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, por favor envíe un mensaje con la palabra Cristo al 94090 y con mucho gusto nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Queremos acompañarlo en su nueva relación con Cristo para que pueda encontrar el propósito de vida que Dios diseñó para usted. Tenemos muchos recursos disponibles para poder asistirlo en su crecimiento espiritual, para que usted cada día también pueda declarar con toda la familia de Café que no hay nada mejor que ser cristiano.